¿Qué pasó con las regiones del sur después del estallido social del 2022 y 2023 que dejó más de 50 peruanos fallecidos? ¿Qué ha pasado con las organizaciones del sur? ¿Siguen activas? ¿Siguen luchando? ¿Están más unidas o divididas? Todo eso lo sabremos el día de hoy. Por eso, desde Coalición Ciudadana hemos decidido visitar a 4 de las regiones del sur más importantes del país. ¿Por qué? Porque queremos escuchar qué piensan, qué sienten y qué tienen que decir las personas que viven aquí sobre la realidad de nuestro país. Para conocer un poco más sobre Arequipa, vamos a conversar con 3 representantes de reconocidas organizaciones de la región. Conversaremos con Víctor Hinojosa, del Frente de Defensa de la Provincia de la Unión, con Michelle López, de la Red Juvenil Interquórum, y con Rodolfo Marquina, desde Escosur. Ahora sí, comencemos. Primero tienes que saber que la República Independiente de la región Arequipa es la 4ª región más poblada del Perú. Y es una de las regiones más estratégicas geopolítica y económicamente hablando. Si no sabes qué es geopolítica, aquí abajo te dejo la definición. Pero Arequipa tiene también una gran diversidad productiva, lo que hace que sea considerada una de las regiones más desarrolladas. La pregunta es, ¿todas las 8 provincias de Arequipa están igualmente desarrolladas o solo la ciudad? Esa es una buena pregunta. La provincia de la Unión pertenece a la región de Arequipa y tenemos diferencias abismales, pues, ¿no? Por ejemplo, en la provincia tenemos altos índices de anemia y desnutrición, poco acceso al tema de educación, por ejemplo, solamente tenemos educación básica hasta secundaria, un instituto No hay universidad. no hay universidad, un instituto que tampoco se hace la inversión adecuada, vía de comunicación, pésimo estado, materia de salud de la misma forma. Entonces todos los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, optan por salir de allá. Entonces, y la provincia pues se queda cada vez más despoblada. Espera, ¿es esto cierto? ¿Estamos hablando de una suerte de centralismo que es todavía más profundo? ¿Cómo se explica esto? Considero que existe un centralismo nacional, pero también en la región de Arequipa existe un centralismo ciudadano, ¿no? Donde se concentra el poder solo en la ciudad de Arequipa, pero tenemos diferentes provincias, ¿no? En la región que en la actualidad son olvidadas, ¿no? Como en el caso de Cotahuasi, Caylloma, que son centros, provincias que hay pobreza, no tienen carreteras y cosas así. No hay universidades tampoco, ¿no? Tampoco, no, y eso pasa bastante, ¿no? Y de hecho creo que nuestros gobernadores políticos no hacen un buen trabajo, ¿no? Y aquí es donde entra la paradoja, porque mientras Arequipa como región aparentemente lidera los índices de desarrollo a nivel nacional, salvo la ciudad, las demás provincias están casi en los niveles más bajos. Y claro, este problema se ve reflejado en algo más, la baja calidad de servicios públicos. El resto de las provincias, en mayor o menor medida, tienen siempre una cobertura deficitaria en lo que es servicios básicos, ¿no? Casi los indicadores son los semejantes a los que hay en Puno, como indicadores de anemia, cobertura de servicios a la vivienda, digamos, ¿no? Saneamiento, agua. Acá tenemos varios hospitales que se han trabado por problemas administrativos o de corrupción. Entonces tenemos el hospital de Carabalí, en Chala está previsto un hospital, acá mismo en la periferia de la ciudad. Están paralizados y el gobierno se comprometió a resolver estos temas. Ya está por terminar su mandato el próximo año y lo siguen en nada. Pero ojo que de esta situación ni las grandes empresas se salvan, ya que Arequipa no está en su mejor capacidad productiva como lo estaba antes. Creo que está debilitada en toda su capacidad productiva, ¿no? Empresas grandes e importantes acá se han trasladado a Lima, ¿no? Aceros Arequipa, por ejemplo, Leche y Gloria, como empresas emblemáticas. Lo que en este momento está dando soporte a Arequipa es la minería. Básicamente tenemos acá Cerro Verde, que es la primera o la segunda en cuanto a producción de cobre, y hay las otras minas que están en la región, han pasado a ser la principal fuente de divisas, digamos, en términos de aporte al PBI también, ¿no? Y claro, con un escenario así, las oportunidades de empleo también se reducen, de ahí que esta sea la realidad. Se dice que el 4% de jóvenes arequipeños no trabaja ni estudia. Ahora, por otro lado, en el tema del empleo, muchas personas, aproximadamente como el 40% de jóvenes, trabaja de lo que no ha estudiado. Existe el tema de que los empleos no son dignos, digamos, ¿no? Hay muchos empleos que son informales aquí en la ciudad de Arequipa, donde, por ejemplo, trabajan sin ningún contrato laboral, donde no tienes beneficios. Derecho de piso por ser jóvenes. Sí, se podría decir que sí, ¿no? Se habla de 300.000 jóvenes que anualmente se suman al mercado laboral y que no son absorbidos por el sistema. Entonces, ahí ha ido a las actividades informales, sobre todo, ¿no? En el transporte, por ejemplo.
Y aquí es donde yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo o qué han hecho en todo caso en todos estos años los representantes políticos? Consideramos de que los que toman, los que están en el poder, por ejemplo, no conocen la realidad. Piensan de que Lima es el Perú. Y ahora que ya estamos ya entrando a la etapa electoral, ahí sí van a venir todos. Sí, ya la provincia de Lima ya llegó ya un candidato presidencial. Entonces, en la macro sur, en la región de Arequipa, partidos, no, más son movimientos regionales. Pero sí siento que hay una población que no quiere saber nada de la política, menos los jóvenes. Hay muchos jóvenes que justamente por esos antecedentes de políticos que han prometido muchas cosas, pero a la hora de la acción, cuando ya han entrado al gobierno, no las han cumplido, ha generado cierta desconfianza. Ningún político en la actualidad nos representa. Creo que ninguna persona se siente representada ante el Congreso y de hecho, ¿por qué? Porque buscan sus conveniencias propias, ¿no? Entonces, yo no sé si se vuelvan a reelegir, espero que no, pero de alguna manera con ciertas organizaciones juveniles y ciertos grupos estamos tratando de informar, ¿no?, a las personas, hacer un voto consciente, un voto informado, ¿no?, donde también podamos elegir bien a nuestros representantes. Los procesos participativos ahí últimamente se fueron deformando hasta convertirse casi en solamente obligaciones, digamos, formales, ¿no? En el tema de los presupuestos participativos, los consejos de coordinación local. O la semana de representación de los La semana de representación. Acá, mire, también eso es consecuencia de la situación de los partidos, ¿no? Porque acá los 6 congresistas que tenemos por Arequipa, al final se notaba que a pesar de ser 3 de Perú Libre, ¿no?, coordinaban entre ellos, cada uno tenía su oficina aparte y luego ya después desaparecieron, ¿no? Los partidos políticos no tienen presencia en las regiones, no tienen presencia, no se pronuncian, no opinan. Desde Lima se hace y deshace y prácticamente las regiones no cuentan. Yo pienso que la frase que expresa de la mejor manera la valoración es de esta democracia no es democracia. Y justo ahí es donde queríamos llegar. Hace poco más de 2 años, específicamente en diciembre del 2022, el Perú vivió momentos difíciles. Después del intento fallido del golpe de Estado que quiso dar el expresidente Pedro Castillo, por el cual fue vacado, su sucesora Dina Boluarte asumió la presidencia en medio de una intensa crisis social en la cual la ciudadanía había expresado su rechazo tanto al nuevo gobierno como al Congreso. Así, producto de las movilizaciones sociales en diferentes regiones y la represión ejercida por militares y policías, el resultado fue más que lamentable. 49 civiles murieron y cientos resultaron gravemente heridos. Esta tragedia cobró vidas en diferentes ciudades del país. Ciudades como Andahuaylas, Juliaca, Ayacucho, Cusco o la misma Arequipa fueron algunas de las afectadas. De hecho, según los reportes de la Defensoría del Pueblo, entre el 7 de diciembre del 2022, fecha de ocurrida la vacancia, hasta el 7 de abril del 2023, fecha aproximada en la que duraron las movilizaciones, se registró un total de 67 peruanos fallecidos en 9 regiones. Estas cifras cuentan tanto a civiles que fallecieron producto de la represión como a las personas que fallecieron por hechos vinculados al bloqueo de vías. Y algo más, estas cifras recogen también la cantidad de miembros de fuerzas del orden que fallecieron a consecuencia del contexto de convulsión social. Y es que tal vez esta sea la parte más difícil de reconocer, que todas las vidas que se pierden producto de un conflicto social generan el mismo duelo y dolor para las familias que se quedan sin sus seres queridos. Justamente esta es la razón por la que cuestionamos que muchos políticos, en lugar de unir al país, terminan polarizándolo. Muchos de ellos dejan que policías y civiles se enfrenten en lugar de tomar asuntos sobre las demandas sociales, provocando incluso que hasta las propias familias se dividan. Justo como la historia que nos va a contar Michelle mientras paramos a tomar este caldito blanco tradicional de Arequipa. Mi papá es policía. Yo salí a marchar y mi papá estaba resguardando. Y era como que mi papá me dijo y me sentó, ¿no? Y fue muy claro, me dijo, no puede ser posible que yo esté tratando de, me dijo así tal cual, ¿no? A mí me duele bastante todo lo que está pasando por mi país. Me duele mucho los temas de las peleas, pero no me pongas en esta intriga, tú, ¿no? No me pongas tú en esta intriga, ¿no? De que yo voy a estar tratando de reducir y tú vas a estar manifestando. Cuando me dijo ese papá, yo dije, bueno, ya sí, tiene razón, le voy a parar. Pero incluso pusimos todos en la bandera, estábamos por el tema de las muertes, una pañoleta negra, todo eso sí tuve la oportunidad de manifestarme, ¿no? Acá en Arequipa definitivamente se nota eso a diferencia de la capital, ¿no? De esta represión grande que hubo por parte del Estado peruano.
y que finalmente lo que se ha logrado es que tenemos una presidenta pues donde probablemente tiene legalidad, pero legitimidad no la tiene, menos acá en la ciudad de Arequipa. Acá ni creo que ni la quieren ver. La última vez que vino se tuvo que trasladar en helicóptero del aeropuerto hacia el lugar de su evento. Sí, literalmente así fue. Y bueno, aunque ella ya no está en el gobierno ahora, muchas heridas quedan aún abiertas y es ahí cuando uno se pregunta, ¿qué viene después? Creo que en nuestro país se necesita espacios de conversación, de diálogo, de entendimiento, de escucha también importante, ¿no? Y justamente ese reto fue el inicio de una gran oportunidad, recuperar la confianza en la ciudadanía. Una tarea que no fue nada fácil, porque en ese entonces nadie confiaba en nada ni nadie. Las instituciones que estaban encabezadas por autoridades se dedicaron a perseguir a quienes cuestionaban al gobierno. De ahí que llevar a cabo un proceso de diálogo no podía venir de arriba hacia abajo, sino más bien tenía que ser un proceso horizontal, en donde los propios ciudadanos en su diversidad pudiesen escucharse y dialogar sobre la crisis política sin temor a ser perseguidos ni juzgados. Fue así como diversas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional se unieron para llevar a cabo los denominados encuentros de escucha y diálogo. Reuniones que tenían un carácter seguro y confidencial en donde representantes de organizaciones de provincias de la región podían intercambiar puntos de vista y encontrar qué los unía. Y por supuesto, estos encuentros se llevaron a cabo en las regiones que más habían sido afectadas por el estallido social: Arequipa, Cusco, Ayacucho y Puno. Aquí en Arequipa, donde inició el proceso de diálogo en julio del 2023, más de 213 representantes provenientes de las 8 provincias participaron haciéndose sentir en cada una de sus demandas y propuestas. Estamos hablando de organizaciones como sindicatos, comunidades campesinas, gremios pesqueros, mineros, asociaciones de mujeres, las propias víctimas que habían sufrido en carne propia las consecuencias del estallido social e incluso las personas que no habían estado a favor de las protestas también participaron en este diálogo. En otras palabras, todos tuvieron sin excepción la oportunidad de expresarse sobre la situación política del país para encontrar propuestas de solución. Los resultados de estos encuentros de hecho fueron sistematizados y si gustas y quieres leerlos, te voy a dejar el QR aquí para que puedas escanear e ir directo a verlo. Pero entonces, ¿cuál ha sido el valor más importante que rescatan las propias personas que participaron de estos diálogos? Bueno, escúchenlo ustedes mismos. Particularmente me ha servido de repente para ahondar un poco más mis teorías de lo que vengo plasmando, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente como es llevando este tipo de capacitaciones. Yo tengo un programa en un medio de comunicación local. También replico lo que se hace acá y además buscamos la participación del ciudadano. El hecho de establecer un diálogo, claro, acá no importa, ¿no? Si eres de izquierda, de derecha, qué ideología política, ni siquiera tu religión, no importa nada. El punto es ponernos de acuerdo por algo que está sucediendo y que nos está trayendo de repente alguna incomodidad, ¿no?, al desarrollo de la región. Y tener la empatía y la tolerancia, ¿no?, ha ayudado bastante, ¿no? Yo creo que en el marco de este proceso sí ha habido un avance bien importante en esa disposición a abordar el tema de la crisis con propuestas, ya no solamente el reclamo. Y bueno, ahora que ya los escucharon, acompáñenme a ver en vivo una de las sesiones de capacitación que justo se está llevando a cabo aquí en Arequipa, en donde diversos líderes se están reuniendo entre presencial y virtual con participantes de otras regiones para aprender algo muy interesante: herramientas para hacer incidencia política desde una acción no violenta. Así que bueno, escuchemos ahora un poco las reacciones de los propios participantes. Muy útiles, ¿no?, para poder hacer incidencia, ¿no?, sin llegar al confrontamiento y a la pelea. Eso es lo más bonito. Están más claras las herramientas, los pasos a hacer la incidencia política, que es lo muy importante para lograr las políticas públicas necesarias para los temas que uno requiere que se puedan lograr en la resolución de conflictos o resolución de problemas sociales. Me parece muy bueno. Es interesante realmente porque nos saca de muchas dudas, especialmente la característica de cómo trabajar para acercarnos más también a varias organizaciones que casi tienen similitud de problemas. Nos van a ayudar un momento también a reflexionar y también dan alternativas, porque no nos podemos quedar solamente en una reflexión, sino tomar acciones propositivas para favorecer y ayudar que haya una esperanza en el país. Y las herramientas que nos están brindando creo que refuerza que nosotros después, cuando tengamos la oportunidad de ponerlas en práctica, lo hagamos con el mejor tanto las intenciones
como también del conocimiento que se nos ha brindado, ¿no? Necesitamos nosotros mucha más participación y, como decían mis compañeros y amigos, mucho más conocimiento. La desinformación es lo que nos desune. Por eso es que dialogar no es solo un mero acto de conversar. Es también escuchar y aprender del otro. Es reconocer que nuestras coincidencias son más grandes que nuestras diferencias, porque todos queremos un país mejor, ¿verdad? Y tal vez eso deben entender nuestras autoridades, que la ciudadanía no solo se está organizando para reclamar y exigir lo justo, sino también para proponer y construir salidas frente a la crisis. Arequipa es el claro ejemplo de organización, ya que ninguna de estas iniciativas hubiera sido posible si primero no hubiera existido la voluntad de ciudadanos que se autoconvocaron para mantener viva la esperanza de que todavía se podía hacer algo por el Perú. Una de estas personas fue precisamente Edwin Guzmán, representante del grupo impulsor de Arequipa, a quien hemos visto hoy facilitando con mucho entusiasmo esta sesión, reconociendo quizás que después de todo el esfuerzo y la apuesta por el diálogo sí valen la pena. Nosotros siempre decimos que en Arequipa hay un proceso histórico de diálogo, pero esta iniciativa puntual que estamos desarrollando es aproximadamente 2 años y hay una participación constante, activa, de un núcleo de 10 a los cuales los hemos agrupado. Les hemos logrado establecer niveles de confianza en un relacionamiento continuo y ahora están ansiosos de realizar acciones para poder lograr lo que se están proponiendo. Antes no querían hablar ni escuchar el término político. El día de hoy quieren actuar en política y recuperar la política para la gente. Y con estas últimas reflexiones nos vamos no sin antes preguntar qué es entonces lo que une y define a los arequipeños. Yo creo que el arequipeño es luchador, es constante, es luchador, tiene esperanza de poder cambiarla. Tiene mucha identidad el arequipeño, tiene fuerza, tiene identidad y es orgulloso, por supuesto que sí. Claro. Sí, porque solo así pude conseguir mi famoso pasaporte arequipeño. Y por supuesto también degustar del tradicional queso helado. Así que me voy de Arequipa inspirada, admirada, no solo por lo paisajístico de la ciudad, sino también por su cultura, identidad y diversidad. A veces, cuando viajamos por razones turísticas al interior de nuestro país, solemos pensar y decir que ya hemos conocido tal lugar. ¿Pero realmente es así? ¿Realmente conocemos lo que viven y sienten las personas de los lugares a los que visitamos? Por eso este video es también una invitación a viajar con conciencia y con responsabilidad. Y no se trata de ver solo los problemas, sino también de valorar y respetar los esfuerzos que los ciudadanos sí están haciendo para sacar adelante a su país y a su región. ¿Y saben qué? Todo esto es político. Por eso los candidatos que se presenten en las próximas elecciones no solo deberían ver este video, sino también deberían escuchar directamente las voces de los mismos actores que participaron en estos 2 años construyendo algo insólito, una agenda regional fruto del consenso que es al mismo tiempo la ruta de gobierno que Arequipa se merece. Porque este esfuerzo no solo debe ser reconocido, sino también debe llegar a más personas. Así que si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Nos veremos en el próximo video listos para conocer cuál es nuestra siguiente región. Hasta pronto.